Saludos y bendiciones a ti y a toda tu familia, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Aquí solamente encontrarás de la palabra de Dios exponiendo. En este canal solamente estoy exponiendo el libro de Eclesiastés, pero también me puedes buscar en las otras redes a nombre de Eleuterio Montellano. Eh, Puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, ahorita ya no se llama Twitter, sino X, entre otras aplicaciones. Y anteriormente estuve exponiendo el libro de Génesis por Instagram, del capítulo 1 hasta el 25. Pero del capítulo 26 de Génesis estoy exponiendo por Facebook. Al igual también en Facebook estoy exponiendo el libro de Proverbios. Ahora voy hasta en el capítulo 15, creo. Creo que sí, capítulo 15 del libro de Proverbios. Al igual también estoy exponiendo, casi ya estoy acabando el libro del Evangelio de Lucas por Facebook, que ya he expuesto hasta el capítulo 22. Y solamente me faltan otros 2 capítulos para acabar el Evangelio de Lucas. Así que puedes ir a mis cuentas buscándolo a nombre de Eleuterio Montellano. Al igual también tengo canal de YouTube, y lo único que he subido ahí son los reels, o sea, los versículos que a través de aquí de TikTok, eh, los fotos que subo y le pongo una alabanza de fondo, tratando de compactar con el mismo versículo que diariamente lo hago. Lo hago así para que mediten en cada uno de los versículos de la palabra de Dios. Y entonces es lo que publico aquí en TikTok. Digamos, los reels son los mismos que subo a través de YouTube. Y bueno, tengo 2 canales, pero el que más se han suscrito es el que se llama Jesús es el pan de vida. Y quizá puedan encontrar ahí también mi canal de YouTube. Y ahora, no sé cómo entrelazarlos entre todas las aplicaciones de las redes sociales para que puedan entrar. Bueno, por el momento no lo he hecho así. Más adelante, con el favor de Dios, porque el propósito de subir y de publicar versículos es que conozcan la palabra de Dios, así de lo que he expuesto en todas las redes sociales. Amén. Y hoy en este día voy a estar exponiendo a través de este medio el libro de Eclesiastés capítulo 4. Y quizá después baje este mismo video y lo publique en mi canal de YouTube, que se llama Jesús es el pan de vida.
No sé qué tipo de aplicaciones a ti dama, a ti varón tengas, o solamente estás aquí eh, en TikTok. Y si me quieres seguir en mis redes sociales, así que ya sabes, tengo Instagram, Facebook, Twitter, que se ha cambiado por X, y YouTube. No a mi nombre, sino eh, le puse diría como sobrenombre, o sea, Jesús es el pan de vida. Bueno, y voy a estar leyendo la palabra de Dios de la versión que se llama traducción en lenguaje actual. Pero también os haré otra versión de la palabra de Dios que se llama Peshita. Amén. Y pueden compartir este video a sus contactos, aun si no saben nada. Así como mi persona no sé tanto, pero les comparto lo que Dios me ha permitido aprender. Amén. Bueno, bendiciones, bendiciones. Es un canal de exposición de la palabra de Dios. Buenas Ah, noches. es un canal de exposición de la palabra de Dios. Ah, ok, lo Eh, siento. no está bien. Todos son bienvenidos. Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Libro de Eclesiastés capítulo 4. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. Eh, Conforme vaya leyendo voy a dar dando la interpretación, de la explicación y de las cosas que nos acontecen a diario eh, en esta vida que Dios ha permitido que naciéramos. Dice así, miré hacia otro lado y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada y quienes la maltratan son los que tienen el poder. La gente llora, pero nadie la consuela. Bueno, desde el principio de la creación ha habido injusticia y sigue aconteciendo ahora hasta en este tiempo. Deben entender que este libro escribió el rey Salomón y en aquellos tiempos también existía la injusticia. Hay muchas formas de llamar injusticia, o sea, lo que no es justo. No solo se refiere lo que padece la persona en referente a la violencia o que violen sus derechos. También podemos usar como cuando el jefe no paga el jornal, así como anteriormente Dios puso esas leyes que que los jefes deben de pagar el jornal.
No solo eso, sino también podemos usar la injusticia como cuando una persona que es negociante y altera la balanza, eso también es injusticia. Así como también en los padres, que a veces escogen solamente uno de sus hijos, les dan más amor a otros. Eso también es injusticia, no es lo justo, porque Dios nos quiere a todos para nuestra salvación. Por eso extiende su misericordia, para que nos arrepintamos. Y debemos de ser así también como Dios nos hizo, ya que por su voluntad nos hizo nacer para que contempláramos su creación, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, nuestro planeta, los manantiales, arroyos, la vegetación, los animales, entre todo. Y agradezcamos que Dios nos permitió nacer, que muchos nos hacen por causa de, de sus padres biológicos. Recordemos que no todos los padres biológicos cuidan a aquel hijo. Me refiero a como aquellos dos jóvenes que se dejan dominar por sus pasiones sexuales, y le dan rienda suelta a sus más bajos instintos, y después la mujer o su novia queda embarazada. Y muchos de nosotros, lastimosamente, el joven deja a la mujer solamente usándola. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que eh, tanto el varón como la dama se casen y tengan una descendencia para Dios. Entre otros podemos enumerar de la injusticia. O sea, jóvenes que se desentienden con su novia, ya que consiguió lo que quería, después la desecha. Y pueden haber mujeres que también solamente osan a los varones a que le compren su maquillaje, su bolso, y tienen dos, tres varones. Eso tampoco es justo. Esa es una injusticia. Y tarde que temprano, esa siembra que hizo, Dios le hará pagar. Así que lo mejor es que obedezcamos los mandamientos de Dios y su palabra. Pero sobre todo es que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, para que cuando partamos de esta tierra podamos estar en la presencia de Dios, que para eso nos hizo, y también para tener una familia. Ese es el propósito. Y lo demás viene por añadidura, podríamos decir, no solo lo material, sino el gozo, la alegría de tanto el hombre como la mujer, que tenga su pareja y tengan una familia y vayan a vacacionar sanamente, no emborrachándose, no drogándose, sino sanamente, comiendo platillos, nadando en el mar, entre otros. Ahora, no estoy diciendo tampoco que vayan la pareja y se compren esos trajes de baño que, bueno,
que ni tapan nada, sino que dejan a la imaginación. Ya casi parecerán como aquellas películas pornográficas, sino que se vistan con pudor, porque al hacer eso están induciendo a muchos varones a que sean violadores. Y no me digan, damas, que digan que debemos de soportar. No, no es así. Entiendo también que hay varones que se quitan su camisa. Eso tampoco es ju- eso tampoco es justo. Si queriendo enamorar a una dama con su cuerpo. Pero si tarde o temprano su cuerpo también va a repercutir, se va a arrugar. Lo más importante es el corazón de cada persona. Que tenga el amor de Dios, que tenga respeto por sus semejantes, tanto en su familia, sus padres, sus hermanos y hermanas, y en su comunidad y en todas las naciones, vaya donde vaya. Amén. Vuelvo a leer el versículo 1 en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Dice así: miré hacia otro lado y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada y quienes la maltratan son los que tienen el poder. La gente llora, pero nadie la consuela. Bueno, eso se refiere podríamos decir, a los políticos. No solo los políticos, sino también los que se han enriquecido de mala manera a costa de otras personas, explotándolos. Claro, entendemos que el trabajo que es un mandamiento de Dios que nos ha dado para que trabajemos y traigamos sustento a nuestras familias. Pero hay otros que explotan, que son mala paga. Ellos también tendrán su merecido si no se arrepientan y corrigen su, su forma de tratar a las personas. Dice, la gente llora, pero nadie la consuela. Bueno, aunque en este tiempo ahora quien nos consuela y que estamos seguros de que aquella persona que nos hizo daño le hará pagar si no se arrepiente, que es Jesucristo, el amigo de pecadores de todos nosotros, la humanidad. Gloria a Dios. Eso tampoco es como para que digamos y le digamos al jefe que es mala paga, tendrás tu merecido, no, sino que tengamos misericordia, es lo que Dios pide también. O sea, cuando uno conoce de Dios, uno se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados y uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, Dios Padre le da el Espíritu Santo. Aunque le hace ver las injusticias, aún así, cada uno de aquel que es verdadero hijo de Dios o verdadera hija de Dios, tiene misericordia al que le ha causado el mal. Porque Dios también nos insta a que oremos por nuestros enemigos y los que nos ultrajan, para ver, quizá Dios lo perdone y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, que cuando muera todas sus malas obras Dios le hará pagar. Pero de nuestra parte debemos de orar también a Dios, a que no castigue a nuestro enemigo. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo lo estaban crucificando, porque quien debería de estar crucificado ahí éramos todos nosotros, la humanidad pecadora. Él ocupó nuestro lugar y él dijo estando en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Así es, ellos no saben el castigo y el dolor
cuando estén en la otra vida, allá con Satanás y sus demonios en el infierno. O sea, el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, mas no para nosotros, que nosotros somos la creación de Dios. Claro, entendemos que entró el pecado por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero hay solución al pecado si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le pedimos perdón a Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Entonces Jesús borra todos nuestros pecados y Dios Padre ya no se acordará ninguno de nuestros pecados. Eso sí, se le olvida todo, porque es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia y de juicio. Amén. Sigo. Ahora el versículo 2. Eclesiastés capítulo 4, versículo 2. Y estoy leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. Dice, entonces dije, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. Bueno, en este versículo 2 se conecta también con el versículo 1. O sea, por causa de la injusticia, por las personas que maltratan a otras y no tienen consuelo. Entonces dice el rey Salomón, qué felices son los que han muerto, o sea, ya no ven la injusticia. Dice, y qué lástima dan los que aún viven. Pues sí, estamos padeciendo la humanidad pecadora y perversa, que lo único que hace es lo malo. Peca y peca y peca. Y hace injusticia. Pero hay solución si aquellas personas se vuelven de su mal camino, de maltratar a sus semejantes. Amén. O sea, es mejor un muerto que los que viven. Así es. Bueno, eso no quiere decir es mejor suicidarnos, no tampoco. Porque si la persona se suicida, también se está convirtiendo en un homicida, aunque se esté quitando él su propia vida, llega a ser un homicida, no solo homicida, sino también un cobarde. Y en el libro de Apocalipsis dice ahí, en uno de los versículos, creo que dice los afeminados, los que se echan con hombres, los cobardes y los abominables, no heredarán el reino de Dios. No, sea cual sea que estemos pasando, cualquier mala circunstancia, acerquémonos a Dios y obtengamos a través de Él la fortaleza. Él nos da fortaleza para seguir aún en medio de toda mala circunstancia. No todo es por el pecado. Bueno, a veces Dios nos hace pasar como por malas circunstancias, es para que nos acerquemos. Pero también es cierto que las consecuencias de nuestro pecado nos llegan y sufrimos el daño por las malas decisiones que hemos hecho, por no tener en cuenta a Dios. Eso también hay consecuencias. Pero si te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, no lo pagarás tú solo por las consecuencias de tu pecado, pero estarás perdonado para que no te vayas al infierno. Amén. No porque te hayas arrepentido no lleguen las consecuencias de tu pecado, sí llegará.
pero al menos ya tendrás tu alma asegurada para que tengas vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Ahora vamos en el versículo 3. Eclesiastés capítulo 4, versículo 3. Estoy leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. Dice, aunque en realidad son más felices los que no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que hay en este mundo. Así es. Son más felices los que no han nacido, pues todavía no ven la maldad que hay en este mundo. Mundo maligna y perversa, por causa del pecado que entró a través de nuestros padres y después pasó a toda la humanidad. Sí, pero hay solución si la persona se arrepienta, aún en medio de esta maligna y perversa generación podrá ser salvo si se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Amén. Ahora no digas en tu corazón, yo no tuve la culpa de haber pecado. No es así. Recuerden que Dios nos hizo de una sola sangre, que es de nuestros padres. Y esa sangre sigue circulando hasta nuestra sangre contaminada por el pecado. Así que aún puedes ser salvo. Basta con que reconozcas que eres un pecador y te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Hazlo de todo corazón, cree en Él. Hazlo parte de tu vida y entonces tendrás la vida eterna. Así de fácil, aunque Dios Padre le haya costado su Hijo, crucificando en la cruz del Calvario, por todos nosotros, la humanidad pecadora. Así que no es una cosa tan difícil de ser salvo y de obedecer los 10 mandamientos de Dios y toda su palabra. Dios te dará la fuerza y el poder de ya no seguir pecando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos en el versículo 4. Libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice, estoy leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. También vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros. Ese es como el pan diario de cada uno de nosotros, de querer sobrepasar a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a otras personas comparándonos. No es necesario de compararnos, basta con que trabajemos donde estemos trabajando, ya sea que nos guste ese trabajo o no, y encomendámonos a Dios de hacer bien ese trabajo donde estamos y progresar sin compararnos con otros. Y si llegásemos a tener más, y si está en nuestra posibilidad de ayudar a otros, pues los ayudamos, no comparándonos con otros. Eso nace en envidias, celos, pleitos, contiendas. Cuando una persona se cree como el que sabe más, todos podemos aprender de muchas cosas,
habilidades que no, que pensamos como que no están en nosotros, pero están en nosotros, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así que no envidiemos a otros que tengan muchas riquezas, porque ¿qué caso tiene que una persona tenga mucho dinero y después se pierda su alma? Eso dijo Jesús, el Hijo de Dios, cuando anduvo con sus discípulos, que llegaron a ser los apóstoles, 11 apóstoles, excepto Judas, que se suicidó. Bueno, vuelvo a leer otra vez desde el versículo. Vuelvo a leer al versículo 4, pero todo completo. Dice: También vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros. Pero tampoco esto tiene sentido, porque, porque es como querer atrapar el viento. Mira, ahí está. Hay otro pasaje, dice algo así que, o sea, ¿para qué trabajar tanto, acumular tanto riqueza material? O sea, no solo se refiere a tener posesiones, sino también en lo económico y cosas materiales. Que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. O sea, por más que tenga millones y millones, eso no es ninguna garantía de que tendrá solvencia de vivir tantos años. En uno de los evangelios dijo eso Jesús. O sea, ¿qué sirve que hayas acumulado tanto dinero y no deleitarte ni tantito de todo que eso que has acumulado? ¿Qué tal si un día para otro Dios te llama a su presencia? O sea, en otras palabras, estás acumulando para tener una casa, una mansión, y de un día a otro Dios te llama, o sea, te mueres. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Se lo disfrutan otros. Y aquí, en este libro de Eclesiastés, creo que en capítulos anteriores o más adelante dice que todo lo que hagamos disfrutemos también de ello. O sea, es mejor no tener tanto y disfrutar diariamente de lo que trabajamos. Y parece que de ahí salió ese pensamiento de mm, disfruta o como decimos, me merezco disfrutar de lo que trabajo. Claro que sí, nos merecemos y Dios nos da la capacidad de disfrutar de nuestro trabajo. Ese es quien Dios nos da. Ahora tampoco es como para despilfarrar todo. También tenemos que ahorrar algo cuando lleguen el tiempo de las vacas flacas. Ahora no estoy diciendo hay que disfrutar despilfarrando todo, no. También tenemos que usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Todo con, todo con medida. Amén. O sea, tener riquezas materiales es como querer atrapar el viento. Me recuerda otro pasaje que dice que el dinero le saldrán alas y volarán. Y eso podemos darnos cuenta en las noticias. Que a veces la bolsa baja. ¿Y cuántos millones pierden aquellos millonarios? Ahí podemos darnos cuenta. O sea, no despilfarrar todo, ni tampoco ahorrar todo. Y diría como mitad y mitad. Mitad y mitad. O sea, trabajamos
de lo que trabajamos, de lo que adquirimos, ponemos una parte en ahorro o en ganancia y la otra parte disfrutar. Así es. Eso es lo más correcto o como lo más justo que podemos hacer. Eso es hacerlo con inteligencia. No todo ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ni tampoco todo gastarlo, gastarlo y gastarlo. Eso es ser insensato. Ni para allá ni para acá. Amén. Qué hermoso es Dios, qué hermosa palabra. Bueno, ahora vamos en el versículo 5. Eclesiastés capítulo 4, versículo 5. Es verdad que el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. Oh, sí. Bueno, este versículo 5 me da a entender son aquellas personas que llegan a la calle pidiendo limosna. Pudiendo trabajar, tienen pies, tienen manos. Ahora, no todos ellos son vagos o tontos que no quieren trabajar y al último muere. Entendemos que hay personas que en verdad necesitan ayuda. Y a veces me duele ver a aquellas personas. Y sé que creo que está mal cuando me hago la pregunta si en realidad necesita. Quizás solamente tenga que ayudarlo. Pero hay muchas formas de ayudar a aquellas personas también que están en condición de calle. Uno puede darle una chaqueta para el tiempo de frío, o darle comida o agua. Es una forma de ayudar. Y no darle dinero. Entiendo que a veces a algunos uno puede darle dinero, no lo va a malgastar. Pero a la vez también estamos ayudando de una forma que se destruya. Porque puede que vaya a comprar licor, sustancias ilícitas, entre otras cosas. Eh, Estaríamos como colaborando para que muera más prontamente. No directamente o indirectamente. No estoy diciendo que es exactamente es así, no. Tampoco estoy diciendo como para no quererle dar, no. Para no querer darle dinero, no. Si lo mejor que uno puede hacer a aquellas personas de calle es darle comida. Y si dice que él quiere dinero, pues es mejor no darle, es mejor darle comida o un abrigo o algo con que cubrirse. O llevarlo, qué sé yo, a un centro eh, para que se bañe, qué sé yo, entre otros puntos. Y bueno, por causa de unos ya los tachamos todos por igual. Entiendo que a veces me he topado que cuando le quiero dar una sopa dice no, no quiero. Entonces digo, entonces, pues quédate así, entonces. Aunque pasa en mi pensamiento diciendo muérete entonces. Pero no tampoco, eso tampoco es justo. Y pido perdón cada vez que me llega ese pensamiento. Digo, no conozco la condición de cada persona porque ha llegado ahí, hasta ahí. Son muchas las razones.
A veces porque la vida lo ha tratado, digamos, como con dureza. Podríamos decir que llegó a la calle porque se quemó su casa, o porque desde niño sufrió la violencia de sus padres y no le quedó de otra que salir, que ver toda la violencia que hay en su familia, y se fue a la calle, entre otros. O los mismos padres lo indujeron a que consumiera alcohol desde joven, o le enseñaron a consumir sustancias ilícitas, y al último sus padres lo echaron a la calle, entre otras razones. Hay cientos de razones que llegan a la calle aquellas personas. También si uno puede ayudar de una u otra forma más, hay que ayudarlos. No como los que quieren dinero. Y si piden dinero, entonces decirle, pues ven a trabajar para conseguir dinero. Y si no quiere, pues, qué uno puede hacer por por aquella persona? Quizás es un vago. Hay muchos vagos en la calle, que viven de la gente. Es una carga para la sociedad también ellos. Al igual también hay muchos que somos carga para la sociedad. Nosotros los que trabajamos. Wow. Analicemos cómo es nuestra vida. Si estamos colaborando con el gobierno, con la sociedad, con nuestro jefe, con nuestros padres o donde vivimos. Si somos como una carga de una u otra forma, no podemos darnos cuenta. Y a la vez también podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Versículo 6. Ahora. Dice, vuelvo a leer el versículo 5. Dice, es verdad que el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. Pero más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo. Pues el mucho trabajo no sirve de nada. Bueno, en estos dos versículos los adjunto. O sea, Salomón se da cuenta de aquellas personas vagas. Eso siempre ha habido. Vagos. Y dice que es mejor una persona que descanse. Sí, hay tiempo de descanso en el trabajo, que trabajar. Es como el ejemplo que acabo de poner, como aquella persona que trabaja y trabaja y trabaja y acumula las riquezas para que al último se muera y no pueda disfrutar. O sea, ni más para allá ni más para acá. Tiene que haber un balance en su vida. Disfrutar algo de lo que ha trabajado y ahorrar una parte. Y ahí entra también el descanso. O sea, no trabajar todos los días, los 7 días de la semana. 1 o 2 días a la semana descansar. O sea, trabajar de lunes a viernes, y los sábados y los domingos estar con la familia, estar con el amigo, estar con la novia, estar con el novio. O ir a distraerse en el parque, en algún campo. Así, hacer una excursión, unas vacaciones, todo es bueno, en su medida. O sea, es más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo. Porque nuestro cuerpo también lo resiente cuando lo llevamos más allá de trabajar más de 8, 9, 10 horas o 14 horas. El cuerpo lo resiente y necesitamos descansar. Por eso desde el principio de la creación Dios
Dios estipuló, Dios ordenó que un día debemos de descansar. El, que, que los judíos eso hacían. Dios les dijo que descansaran un día, o sea, el sábado. Es el día de descanso. Sean no para Dios, sino por causa de nosotros. Porque sabía que nuestros padres iban a pecar y después la, la tierra iba a sufrir las consecuencias del pecado de nuestros padres. Porque también la tierra fue sujeta al pecado, a la vanidad. Porque Dios sacó a nuestro Padre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida para llegar a ser un ser viviente. Nuestro primer Padre en la tierra que Dios hizo. Amén. O sea, dice, pues el mucho trabajo no sirve de nada. Así es. Porque no podemos saber cuándo Dios nos llamará a su presencia para que demos cuenta cómo tratamos a la gente, que si obedecimos sus mandamientos y su palabra o no. O nos importó un comino de cómo tratar a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestros padres y a todos los que nos rodean. Amén. Así que ya sabes, a ti dama, a ti varón, trabajemos, ahorremos una parte y otra parte disfrutemos de ella. Porque nunca sabemos cuándo Dios nos llamará a su presencia para dar cuenta de todo lo que hacemos. Ahora, la salvación no se recibe por buenas obras. Ninguna persona es tan buena como Dios como para adquirir la salvación de su alma o la vida eterna. No, solamente es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Sino que las buenas obras son las consecuencias de haber sido salva la persona. Y Dios Padre ha dado el Espíritu Santo, lo ha sellado y entra en nuestro ser, ya que Él es Espíritu, puede morar dentro de nosotros y hacernos ver nuestras faltas, nuestro pecado, qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestro hermano, con nuestro jefe y con todas las personas que nos rodean. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener amor a nuestro prójimo, conforme vayamos aprendiendo de la palabra. Y nos va regenerando física, mental y espiritualmente en todo nuestro ser, para ser una persona de bien a la sociedad, a Dios, y para que también cuando vean nuestras buenas obras glorifiquen a Dios y busquen también de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos en el versículo 7. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Y estoy leyendo la versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual. Dice, miré hacia otro lado y vi que esta vida hay algo más que no tiene sentido. Todavía más. Salomón sigue encontrando todavía más cosas que no tienen sentido. Vuelvo a leer otra vez el versículo 7. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Y lo dice en el versículo 8, dice,
Me refiero al hombre solitario, que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. Ahora esta es la conclusión diría de todos los versículos, desde el versículo 1. En excepción con algunos versículos, como el primer versículo, como el versículo 1 de la injusticia. O sea, este versículo concuerda y se acopla o se adjudica a la historia que he mencionado. O sea, ¿de qué sirve que la persona trabaje y tenga muchos bienes materiales si de un momento a otro Dios lo llama a su presencia? Y lo que ha trabajado, ¿para quién será? O sea, siendo una persona solitaria. O sea, que no convive con otras personas. Bueno, hasta parece que este versículo se hizo como para en este tiempo. Y ahí se pueden dar cuenta cómo es Dios, que Dios es omnisciente y conoce los tiempos. Y sabe que en este tiempo íbamos a ser así como solitarios, pegados en el celular, en vez de convivir con nuestras familias, ir de picnic, ir a un acuario, disfrutar de la naturaleza, entre otros, ir a vacacionar, socializar con otras personas, porque no todo es trabajo. Hay que disfrutar de la creación de Dios que ha hecho. Es ese para nuestro deleite. No lo hizo solamente por hacer como para que se quede ahí, no. Es para el deleite de todos nosotros, los que hemos nacido y que nuestra madre, nuestros padres no nos asesinaron dentro del vientre. Que los gobiernos le han cambiado por aborto, no. El aborto queda pequeño en la palabra, es asesinato. Porque hay un pasaje, o creo que en uno de los capítulos del libro de Proverbios, creo que capítulo 3 o capítulo 4, más o menos dice algo así el versículo. Hay de las personas que derraman sangre inocente. O sea, no se refiere a las personas que ya tengan más edad, no. Sino se refiere a los infantes, a los que todavía están en el vientre de su madre, como aquellos doctores que practican el supuesto aborto. Esto no es ningún aborto, es un asesinato. Y Dios dice, pobre de aquellas personas que derraman sangre inocente. No es ningún aborto, es un asesinato. Y así como ellos trataron a sus semejantes, de la misma manera Dios los tratará si no se arrepienten de sus pecados. Aunque se arrepientan, sufrirán las consecuencias de su pecado, del trabajo que hizo. Pero no lo pagará solo, sino con los hermanos y hermanas en Cristo. Y no podrá excusarse de que llegue a decir, ¿por qué me lo estás haciendo pagar? No. Son tus malos hechos que te están cobrando, pero al menos ya está a salvo tu alma y cuando mueras puedas estar
en la presencia de Dios. Así que dama y a ti varón, no te quedes en casa solo ahí viendo películas, no. Sal al parque, sal al campo, distráete escuchando los pájaros cantar, escuchar el ruido de los arroyos, los manantiales, ver la vegetación, ve al zoológico, dependiendo de donde te encuentres. Sube a una montaña, mira el amanecer o el atardecer o el mediodía tomando un té helado. Hazlo sanamente, no con borracheras. Amén. Y Dios se deleitará que disfrutas de su creación. Amén. Sigo ahora en el versículo 9. Libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Estoy leyendo de la versión de la palabra de Dios, traducción en lenguaje actual. Dice así, versículo 9. La verdad más vale dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Así es, dice la verdad, más vale dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Sí, bueno, este versículo 9 podemos usar de diferentes formas, no solo en el matrimonio, o sea, tanto el varón que tenga a su pareja, si los dos trabajan juntos, pagarán sus gastos mejor, estarán a tiempo, que uno solo. No solo eso. Bueno, sigo leyendo el versículo 10, están interconectados, dice, además, si uno de ellos se tropieza, o sea, en el trabajo, el otro puede levantarlo. No solo se refiere en el campo cuando uno ya está cansado y uno se tropieza. También de los problemas diarios que surgen en nuestra vida diaria. No solo se refiere en el trabajo, sino también en la familia. Es mejor dos que uno. Podrán solucionar más rápido aquel problema. Los problemas siempre surgirán. Como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en otras palabras, cuando tengamos un problema, acerquémonos a Dios y a su palabra. Él nos dará la solución o sobrellevarlo. Él nos da la fuerza y el poder a través de su Santo Espíritu. Pero para que recibas el Espíritu Santo, debes arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios, que perdona tus pecados. Y Jesús los limpiará también, nuestros pecados, con su preciosa sangre, al aceptarlo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y entonces te dará el Espíritu Santo, que es el sello de garantía de que ya eres un verdadero hijo o hija de Dios. Amén. Dice, además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Bueno, este versículo 10 se contesta con el trabajador solitario, que al último muere y todo lo que ganó se lo gasta en otros. Gloria a Dios. Wow. No. Versículo 10 dice, además, no, ese ya lo leí.
Vuelvo a leer otra vez el versículo 10. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Versículo 11. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Bueno, este versículo también uno puede usar para el matrimonio. Pero no solo eso, también podemos usar cuando unas personas van de excursión y duermen en la montaña. Entre muchas personas se calienta, aunque sean todos varones. Ahora no estoy diciendo como para que tengan intimidad, no, eso tampoco es así. Y se pueden rotar uno al otro y se calientan. O encender una fogata. O sea, dos personas entran en calor. No se refiere como a tener intimidad sexual, no necesariamente, sino frotarse uno a otro. Amén, dice. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Así es. Eso tampoco está diciendo como para que no quedarse uno solo, soltero, no, necesariamente. Porque a veces Dios eh, no le da la idónea a algún varón o viceversa. Dice, versículo 12. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Bueno, esto lo lleva más allá de dos personas más mejor que una. Tienen eh, mayor información de algún problema. Se ayudan ambos. Es mejor. Como decimos ese dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Amén. En cambio, una sola persona puede ser vencida. Así es, como los que participan en, en la televisión de aquellos que hacen preguntas. Podríamos usar ese ejemplo. Pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. También podemos poner en este versículo del matrimonio. Cuando un matrimonio toman en cuenta a Dios en sus vidas, serán más estables en todas las áreas y solucionarán más rápido el problema en lo que le están aconteciendo, ya que tienen a Dios en su vida y en su familia. Amén. Porque los mejores consejos están en la palabra de Dios. Un consejo de una persona normal que no conoce de Dios no llega tan lejos en la inteligencia. La mejor sabiduría es la palabra de Dios. Amén. Sigo. Ahora el versículo 13 dice. Ahora aquí ya cambia otra perspectiva más. Vamos a ver qué dice, si se interconectan con los otros versículos. Dice versículo 13. Si tengo que elegir, prefiero al joven pobre pero sabio, que el rey viejo pero tonto, que no deja que nadie lo aconseje. Órale. Si hay de personas a personas que no escuchan la palabra, que ahí están los buenos consejos para nuestra vida diaria, de solucionar problemas. Porque estamos en un mundo de pecado, de violencia, de injusticia, de maldad, de aflicciones que pasamos, de problemas. Y necesitamos la ayuda de Dios. No es ninguna vergüenza acercarse a Dios y pedirle ayuda, no. Hay muchos que son orgullosos. Así como en este versículo que dice, si tengo que elegir,
prefiero al joven pobre pero sabio. O sea, es mejor un joven pobre pero sabio que va a gobernar eh, el país, el pueblo, qué sé yo, pero sabio, aunque sea pobre pero sabio. O sea, podríamos decir que se instruyó en la palabra de Dios, tiene mucho conocimiento de cosas y todo ello. Que el rey viejo pero tonto, que no deja que nadie lo aconseje. Por lo general, un viejo tonto, necio, son aquellas personas que al tener mucha riqueza se creen intocables. Y a la vez también piensa que ya es viejo, él ya sabe de todas. Y no es así. A veces una persona con temprana edad, si sus padres conocieron de Dios, fueron salvos, fueron a la iglesia, son mucho más sabios, así como el pobre, que busca de Dios, que se apoya en Dios. Tendrán más conocimientos, más inteligencia, porque Dios es el que le imparte ese conocimiento de cosas y podrá solucionar más cosas que el rey viejo, tonto, al no dejarse aconsejar por otros, aunque a la vez también puede que haga eso por querer preservar su reinado. Eso también entra en juego en ese punto, que hay muchos hacen eso, no quieren que otros reinen. Él quiere gobernar a aquel viejo y su familia, como ha acontecido en algunos países, dictadores. Si no se arrepienten de su forma de gobernar a las personas, tendrán su paga. Se los tendrán bien merecido. En esta versión que les he estado leyendo es la versión de la palabra de Dios, traducción en lenguaje actual. Y me estoy dando cuenta que llega hasta el versículo 14. Ahora no se espante, si hay otras versiones llegan hasta el versículo 16. Como tengo aquí otra versión que se llama Peshita, llega hasta el versículo 16. Pero en la traducción de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual llega hasta 14. Leeré primero la otra versión para que no se confundan, no, y no se espanten tampoco. Como que podría haber contradicción, no. Analicemos, a ver, la otra versión les voy a leer, dice, desde el versículo 14. Mejor desde el versículo 13, del rey viejo y necio, que es mejor un joven pobre que gobierne sobre el país o la ciudad o el pueblito. Dice, es mejor un muchacho pobre pero sabio que un rey anciano insensato que no es capaz de aceptar amonestación, ya sea porque aquel haya salido de la cárcel para reinar, aunque en su reino haya nacido pobre. Órale. Observé a todos los vivientes que caminan debajo del sol, junto con un joven sucesor que, que surgirá en su lugar, o sea que dominará, que reinará. No había fin para todo el pueblo, para todos los que estaban delante de él, y aun los que le sucedan no estarán contentos.
Mm, Bueno, dicen las consecuencias de la injusticia. mm, Eso se conecta como al principio del versículo 1. O sea, cuando hay injusticia en el gobierno, los presidentes y todos ellos eh, hacen sus manifestaciones y el alboroto. Al último, cuando agarran uno, ya sea joven, por ver la injusticia, eh, eso hacen los gobiernos, a veces lastimosamente, a veces sin querer agarran a una persona y lo meten. Esa es injusticia. Entonces a veces el muchacho por manifestarse por la injusticia, lo agarran injustamente y lo meten a la cárcel. Ya que al ser joven pues no tenía nada que ofrecer cuando llegara a casarse. Lo meten a la cárcel pues se queda sin nada, queda pobre. Entonces al salir pobre, pero aún en la cárcel hay muchos que les enseñan, podría decirse, la palabra de Dios. Digo, no sé, en aquellos tiempos, cómo eran. Pero como ahora en este tiempo hay muchos los que están en la cárcel, van muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo a rehabilitarlos a aquellas personas. Ya sea que asesinaron a una persona o robaron. Ellos también se merecen de la palabra de Dios para que sean salvos y se arrepientan de lo que hicieron. O sea, ya sea que hayan robado, lo que sea, aunque después salga pobre, pero con el conocimiento de lo que es bueno y malo y de que puede que haya aprendido de la palabra de Dios, que ahí están los mejores consejos. Y después se postule para ser un presidente de algún pueblo, un estado. Bueno, incluso hasta puede llegar un presidente de la nación, dependiendo de la persona. Y que quiera seguir aprendiendo. Bueno, eso que, que se cumpla en aquella persona conforme a la voluntad de Dios. Ahora, de parte de mi persona yo no busco ser un presidente, no. Eh, el- lo, lo que Dios nos dicta a cada uno de nosotros que ya somos salvos es que proclamemos la palabra de Dios. No solo a nuestra familia, no solo los de nuestra nación, sino a todas las naciones. Es un gran privilegio trabajar para Dios, para su reino, para que sigan aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Y quizá, no sé, quizá me engañe mi corazón, creo que estaré más que satisfecho de, de que otras personas conozcan de la palabra de Dios y sean personas de bien para la sociedad, pero más para Dios, para que cuando mueran puedan estar en su presencia. Y el tener mucho conocimiento, eh, hay personas que no saben manejar y se creen como la última Coca-Cola en el desierto. No, sino lo que uno llega a aprender hay que compartirlo con todos, que muchos no lo hacen. Prefieren, ¿cómo se dice?, vetar a otros para que no conozcan la verdad. Ellos también tendrán su paga. No necesariamente perderán la salvación, sino los premios para los que han trabajado. Algo así. Todavía no tengo ese conocimiento. Bueno,
Vuelvo a leer desde el versículo 13 hasta el 16, la otra versión de la palabra de Dios que se llama Peshita. Vuelvo a leer, dice: es mejor un muchacho pobre pero sabio que un rey anciano insensato que no es capaz de aceptar amonestación, ya sea porque aquel haya salido de la cárcel para reinar, aunque su reino haya nacido pobre. Observé a todos los vivientes que caminan debajo del sol, junto con un joven sucesor que surgirá en su lugar. Eso me recuerda a las, ¿cómo se llama? Cuando van a votar para escoger un nuevo presidente de la nación, del estado o del pueblo. No había fin para todo el pueblo, para todos los que estaban delante de él, y aun los que le sucedan no estarán contentos con él. Pues también esto es vano y ansiedad de espíritu, así es. Entendemos que de tiempo en tiempo a veces gobiernan los corruptos, y los corruptos se gozan también en corrupción, porque tienen a un presidente que se deja sobornar, y ahí se meten en sus bolsillos cuánto dinero, así como los que trafican sustancias ilícitas. Como dicen, les dan una mordida y la sociedad lo sufre. Mientras tanto ellos piensan que están contentos y no saben que es solo un espejismo de querer gobernar déspotamente. Cuando estén en la presencia de Dios, si no se arrepintieron, pagarán todo el daño lo que hicieron. No hay forma de escaparse. Ninguno de nosotros puede escapar la ley de la siembra. Todo lo que cosechemos, como tratamos a las personas, tarde que temprano Dios nos lo hará pagar. Si mientes, pagarás solo. Es mejor que te acerques a Dios y cuando estés pagando tus consecuencias no lo pagues solo, sino con tus hermanos que orarán por ti. Amén. Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios que llega hasta el versículo 14, que se llama traducción en lenguaje actual. Dice así. También leo desde el versículo 3, dice: si tengo que elegir, prefiero al joven pobre pero sabio, que al rey viejo pero tonto, que no deja que nadie lo aconseje. Porque ese rey viejo muere y viene otro más joven. Y aunque el nuevo rey haya nacido en la pobreza o haya estado en la cárcel, la gente lo apoya al principio. Sin embargo, con el tiempo habrá muchos que tampoco estarán contentos con él. Y esto no tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Eso es como la otra parte de la tortilla, de ahí de la política, de los gobiernos. Como ahora en este tiempo ustedes se pueden dar cuenta qué gran alegría están teniendo aquella nación del presidente Nayib Bukele, que metió todos ellos. Y las personas están contentas que haya justicia, aunque a la vez también puede haber esta injusticia por causa de muchos varones que se tatuaron y todos los tatuados los metieron. Digo,
eh, pueden haber errores, pero al menos está, podríamos decir, desarraigado la violencia. Todos los pandilleros dentro de la cárcel de máxima seguridad. Entonces, aquellos maleantes tampoco están contentos, ya sea de un lado u otro. Y te pregunto a ti, dama, a ti, varón, ¿cuál prefieres? ¿Que haya injusticia o que haya justicia? ¿De qué lado te vas a poner? ¿Cuál prefieres? ¿Un presidente, unos diputados, unos policías corruptos para que hagas tú también y te puedas defender y digas, tú también lo haces? ¿O prefieres que haya justicia? Entonces allí tampoco te gustará. Piénsalo. Yo prefiero que haga justicia. Aunque ya sea que haya cometido algo en contra de las leyes, pero es mejor. Es mejor tener la conciencia tranquila que no dormir tranquilamente por las noches, porque te perturba por tus malas obras. Es mejor estar bien con Dios y con las personas, con el gobierno, con nuestra conciencia, que tener cola que nos pisen. ¿Mm? ¿Cuál prefieres tú? ¿Que prevalezca la verdad o que prevalezca la mentira? Cada uno de nosotros también somos responsables de cómo va nuestro país. Si nosotros somos íntegros, si obedecemos a los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y toda su palabra, el reflejo de la sociedad se verá. Pero si nosotros también somos injustos, no hacemos con justicia en todas nuestras áreas de nuestra vida, eso también repercutirá a nuestros hijos y a la sociedad. Muchos de los males de la sociedad somos culpables nosotros mismos, la sociedad, por no ser rectos, por no ser justos. ¿Cómo te estás comportando con tus padres? O si ya eres madre, ¿cómo estás comportando con tus hijos? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a tu amigo, a tu amiga? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Prefieres aprovecharte de ellos o hacer lo que es justo ante los ojos de Dios? Analízate. Pero sobre todo, acércate a Dios. Eh, Pide perdón por todos tus pecados y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma y empieza a caminar como Dios quiere, que seas un verdadero y verdadera hijo e hija de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Como está escrito su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34 creo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, hasta aquí mi parte de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 4. Bueno, este capítulo refleja también claramente lo que ahora está aconteciendo, las injusticias.
los gobernantes. Siempre eso es lo que están aconteciendo. Desconsuelo de las personas. Pero hay consuelo en Dios, en Jesucristo. Si quieres consuelo, acércate a Él. Ahí tendrás consuelo. Aun cuando veas las injusticias. Que tarde que temprano aquella persona o alguna sociedad pagarán todo aquello como están tratando a las personas. No hay forma de escapar de la ley de la siembra, incluyendo nosotros. Así que pongámonos a cuenta, pongámonos bien a cuenta con nuestro Dios. ¿Cómo somos? Si estamos obedeciendo sus mandamientos, ¿cuál estamos fallando? Y le pidamos ayuda a obedecerlos cada uno de ellos. Bueno, hasta la próxima de Dios. Y sobre todo, te insto a que aceptes, más bien primero, te insto a que te acerques a Dios y le pidas perdón por todos tus pecados y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, hoy en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. El día de la salvación de tu alma es hoy. Mañana no cuentes que vas a estar vivo. Porque cuando Dios te llame a su presencia a que des cuenta de tu vida, no vayas en condenación con tus pecados al infierno. Que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero si una persona reniega y endurece su corazón contra Dios, también irá para allá. El día de la salvación es hoy. La puerta de la gracia y de la misericordia sigue abierta para ti hasta hoy. Mañana no cuentes con ello. Amén. Bueno, ahora sí, hasta aquí mi parte, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.